¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Futuro Posible. Hoy como invitado lo tengo a Marcos Novaro, que es sociólogo, también filósofo, y bueno, con él vamos a preguntarle un poco de todo, de lo que está sucediendo en nuestra realidad. Por un lado, la pregunta, ¿se terminó la luna de miel con nuestro presidente Mauricio Macri? Y también, ¿cómo es el liderazgo de nuestro presidente? ¿Se habla que no sabe comunicar o también que no tiene gestión? Bueno, vamos a saberlo. También un tema que me preocupa es el gravísimo problema de la corrupción, que lo vemos por la televisión obscenamente, como Lázaro Báez ha comprado o ha robado, ¿no?, tantas mansiones, campos, autos. Y la pregunta que me hago es que en todos estos años no nos dimos cuenta de esto o en realidad no nos quisimos dar cuenta. Bueno, y también con el tema de la pobreza cero, ¿no?, que tanto nos preocupa en este programa. ¿Fue un eslogan de campaña del presidente Macri o se está haciendo mucho para lograr esta pobreza cero? Bueno, todo esto y mucho más luego de los auspicios. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. ¿Salió mal? La hago de vuelta. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. No, y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene. Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Subte de Buenos Aires. Cada día, un viaje mejor. Bueno, y aquí estamos, como les dije, con Marcos Novaro. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, por estar aquí. Bueno, qué bueno, porque vamos a pensar qué está sucediendo en nuestra realidad, ¿no? Y me voy a ir un poco a la historia con vos, recién estábamos hablando que enseñás historia, ¿no? Sí. Se dice, ¿no?, o la historia también lo demuestra, que del 83 aquí ningún gobierno no peronista se ha mantenido en el poder. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno de Mauricio Macri? ¿Va a poder romper con este maleficio? Bueno, es uno de los desafíos de la democracia, claro, ¿no? Porque la democracia argentina ha logrado sobrevivir a crisis económicas muy, muy fuertes, pero no ha mejorado su calidad institucional, y uno de las evidencias de esa falta de calidad institucional es que hemos tenido gobiernos que tuvieron que abandonar antes de tiempo, no cumplieron su mandato. A Alfonsín le pasó y a De la Rúa le pasó, y también le pasó a algunos presidentes peronistas en el intermedio, ¿no? Duhalde, sí, claro, y los 5 famosos de fines de 2001. Que tuvimos, ¿no?, en un periodo muy corto. Claro, entonces la verdad es que hay una precariedad institucional que se mantiene, que en algunos sentidos uno puede decir se agrava en los últimos años. En parte eso tiene que ver con un poder de veto que ha tenido el peronismo en el control del Senado, en el control de las provincias, áreas del territorio argentino donde no hay pluralismo político porque no hay prácticamente competencia. Claro.
y una tendencia muy facciosa a usar los recursos de poder para bloquear al adversario, digamos, ¿no? O sea, y se echa mucho en cara al peronismo que lleva adelante esta práctica, ¿no? La idea de una oposición no colaborativa, sino obstruccionista. Sí. ¿Va a ser así la oposición peronista frente a Macri? Digamos, esa es una primera pregunta. Claro. Y la segunda pregunta es, ¿Macri va a poder lidiar con su debilidad institucional? Que tampoco es que se le puede reprochar al peronismo, digamos. La debilidad institucional de Macri tiene que ver con que su base de apoyo es muy frágil y muy heterogénea. Y es un partido nuevo. Es un partido nuevo, que tiene muy pocos senadores, que está aliado con el radicalismo, y el radicalismo también es un partido, digamos, con heterogeneidades internas importantes y con debilidades, ¿no? Sí. Con poca disciplina y proyección nacional, tiene gobernaciones, pero digamos no tiene una cohesión muy fuerte. ¿Cuánto va a durar la alianza? Más te digo, y una alianza también con algunos peronistas, Cambiemos, ¿no? Y También además, tiene que ver claro, ahí... con Lita Carrió, algunos Exactamente. peronistas, sí. Y además los gobiernos no peronistas, esto es una especie de casualidad histórica que digamos que tal vez tiene mucho que ver también con una regularidad, ¿no? Los gobiernos no peronistas les ha tocado malas épocas económicas, digamos, ¿no? O sea, a Alfonsín, a De la Rúa y ahora de vuelta a Macri, les toca hacer políticas que no son muy fáciles, porque vienen de épocas de mucho déficit fiscal, de alta inflación, de precios relativos mal acomodados, de falta de inversión, falta de confianza de la economía internacional. Entonces, ¿qué pasa con...? Que da la casualidad que llegan también en un momento donde hay crisis económica, social, política. Entonces, los problemas de gobernabilidad están alimentados por una debilidad institucional, por una oposición obstruccionista y por falta de recursos. Claro. Y esas tres cosas se combinan de vuelta en el caso de Macri. Yo creo que de todos modos con grados no tan alarmantes como fue el caso de Alfonsín o de la Rúa, digamos, ¿no? Me parece que Alfonsín tenía realmente una situación catastrófica que administrar. Bueno, la hiperinflación, recordemos. Con la herencia totalmente destructiva que dejó la dictadura, ¿no? También, claro. Y expectativas de que la democracia tenía que resolver todo eso rápido. En el caso de la Rúa, creo que fue el propio diagnóstico errado de la gente de la Alianza de ese momento, de que pensó que la convertibilidad podía seguir funcionando, ¿no? Y creo que ese diagnóstico fue algo que condenó al gobierno. Bueno, y de la también Alianza. con un liderazgo muy débil, ¿no? Y De un la líder Rúa muy, también, sí. muy disfuncional, Sí, ¿no? claro. Me parece que Macri no tiene ninguno de esos dos problemas. La herencia es grave, pero no es explosiva, y él es un líder más fuerte, con un diagnóstico bastante más realista del que tenía de la Rúa, digamos, ¿no? Sí. Y me parece que ahí hay como una brecha, digamos, donde yo creo que hay motivos para ser optimistas, ¿no? Dentro de todo este diagnóstico, claro, de una situación que no es muy holgada, ¿no? Por supuesto, ya vamos a ir al tema, ¿no?, de lo que está sucediendo ahora. Pero también el año que viene hay elecciones, ¿no?, para contar también en la audiencia la importancia de... Cada 2 años hay elecciones y son, obviamente, se eligen cargos legislativos, y también es una forma de medir, ¿no?, al gobierno. Por eso es que ya también se están hablando de candidatos para el año que viene. Sí. Sí, los tiempos electorales son muy cortitos, urgentes, sí, ¿no? sí. Todo es En siempre este muy momento, urgente, ¿no? con esta crisis que tenemos, y ya se están hablando de las elecciones de año que viene. Sí, por eso se suele decir que tal vez Argentina tendría gobiernos un poco más estables. Ay, sí, si tuviera elecciones cada 4 años, sí, como tienen otros países. No. Digamos, lo cierto es que además en el caso de Macri, esas elecciones son muy importantes porque él tiene que consolidar su apoyo parlamentario, ¿no? Todavía tenemos digamos, una situación de una coalición gobernante que está en formación, claro, ¿no? Están aprendiendo a gobernar juntos, radicales, coalición cívica, PRO. Tienen que administrar lo peor de la herencia, digamos, y hacer las políticas incómodas lo más rápido posible para poder después que la economía repunte. Y todo eso se va a medir en las elecciones de medio término el año que viene. Y a su vez la oposición va a tener que resolver su propia interna, también, digamos, ¿no? Claro. El peronismo tiene sus propios problemas, entre otras cosas, porque viene ya muy dividido de antes, sí. ¿no? Bueno, quizás esta es una ventaja también para el presidente Macri, peronismo dividido. Es una ventaja al mismo tiempo que también es un incordio, ¿no? Porque el peronismo dividido va a tener dificultades para formar una mayoría alternativa. Pero por otro lado puede competir por un voto que va desde la oposición más extrema a la colaboración y hasta el apoyo parcial al gobierno, ¿no? Entonces,
le puede pasar un poco lo que le pasó a Alfonsín frente a los renovadores y los ortodoxos. Alfonsín pensaba que esa división era una buena oportunidad, pero terminó compitiendo en la provincia de Buenos Aires al mismo tiempo con la estructura sindical tradicional y los renovadores. Y entonces al radicalismo le fue muy difícil ganar las elecciones, aunque salía la primera, digamos, obtuvo tal vez en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos en el 85 la primera minoría, pero era una primera minoría muy pequeña, digamos, ¿no? Su representación legislativa no creció y la del peronismo después se unificó. Entonces ellos compiten entre ellos y también compiten con el gobierno. Y después se unen. Y bueno, esa es una fórmula digamos, que es muy difícil muy complicado, combatir, ¿no? Y también cuando se habla que los gobiernos nuestros se dividen entre los populistas y también los que, bueno, establecieron los ajustes, ¿no? ¿Dónde lo situás al presidente Macri en este momento? ¿Un presidente que está haciendo realmente un ajuste traumático? Mirá, bueno, las políticas de ajuste hay sin duda, ¿no? Macri está tratando de combinar esas políticas de ajuste con algunas políticas de incentivo a la actividad económica, manteniendo políticas sociales activas y al mismo tiempo tratando de atraer inversiones lo más rápido posible, tratando de que digamos, el tránsito de los desequilibrios heredados a una situación un poco más normal no sea socialmente muy traumática ni sea muy larga, ¿no? El problema que tiene yo creo que es que, en primer lugar, la herencia creo que fue muy bien administrada en términos de un plan bomba, ¿no? O sea, en términos de ocultar mucho de los problemas. Y esos desequilibrios escondidos están saliendo a la luz y en parte se pueden achacar al gobierno anterior, pero en parte también son costos para Macri, ¿no? Es decir, la inflación. Bueno, Macri prometió que la inflación iba a bajar, pero la verdad es que además de la inflación que heredó, había una inflación reprimida por precios relativos contenidos artificialmente, el dólar, las tarifas, bueno, digamos, todo lo que estamos viendo hoy, que hacen que suba la inflación. Entonces Macri, que prometió bajarla, parece que la está subiendo y eso obviamente se le va a reprochar a él. Yo creo que además él cometió el error, o por lo menos Pradella cometió el error de decir que la inflación de este año iba a ser 20-25%, cuando esa era la inflación heredada, o tal vez un poco más, y además se sabía que había como un 80% de inflación reprimida. Entonces, ¿cómo era imposible que la inflación bajara y además se corrigieran los desequilibrios heredados? Entonces, ahí me parece que hay una combinación de malas noticias inevitables, un intento de moderar esas malas noticias y de hacerlas socialmente tolerables, y un manejo del tiempo que en algunos casos es razonable para el gobierno y en otros casos yo creo que se han equivocado, ¿no? Claro. ¿Vos crees entonces, también están diciendo que en el segundo semestre la situación económica social se revierte porque la inflación no va a ser tal y que llegan por fin las inversiones? Bueno, esa es una apuesta a la que el gobierno le ha puesto todas las fichas. Puede que eso empiece a pasar, pero de a poco, no de un día para el otro, digamos, ¿no? Que no sea julio salió el sol, digamos, porque ¿no? todo el mundo va a estar esperando entonces el segundo semestre. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que usted dijo tal cosa? Y si las cosas cambian más lentamente, la frustración va a existir. Ahora, todo depende también cómo el gobierno y sobre todo el ministro de Economía, que tiene, digamos, siempre un papel de vocero muy importante en todos los gobiernos argentinos, ¿no? Salvo algunos casos que han tenido ministros muy deslucidos, o el caso de Néstor Kirchner, o Cristina, la primera Cristina, ¿no? Pero los ministros de Economía tienen un lugar muy importante para generar confianza, no solamente a los inversores, los actores económicos, sino también a la población en general. Y yo creo que me parece que cuando ellos dicen, bueno, nosotros estamos ocupados de gobernar, no de comunicar, yo creo que tienen que ocuparse bien de comunicar lo que están haciendo, por qué es costoso pero necesario y por qué hay que esperar, digamos, ¿no? Porque el tiempo es importante. La situación económica en Argentina muchas veces define la agenda con una urgencia que no puede resolver nadie, porque es la idea de, bueno, este país tiene que dar vuelta como una media todo el tiempo, digamos, ¿no? Y la verdad que esos ciclos a veces es mejor que se moderen, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno podría asustarse y podría empezar a gastar de más para generar esa reactivación y tal vez lo que tengamos sí es una situación de recuperación,
pero con más inflación. Lógico. Y tal vez el año que viene estemos de vuelta en el mismo brete, ¿no? Es decir, la inflación en alza y tampoco muchas inversiones reales que sostengan la Que llegan recuperación, ¿no? así nomás, ¿no? Entonces, el miedo yo creo que para el gobierno puede ser una mala recomendación, ¿no? Bueno, pero Marcos, también se está hablando de este liderazgo de Macri y se habla, como vos decís, viste, de la falta de comunicación o están comunicando mal. ¿Vos crees que más va por ese lado y no tanto con la falta de gestión? O la poca política que ha dicho Moyano, por ejemplo. Bueno, yo creo que es cierto que es un equipo que está, digamos, un equipo nuevo, ¿no? Que no se conoce, en muchos casos no se conoce ni siquiera personalmente. Los ministros se han conocido hace 3-4 meses. Algunos vienen de la gestión de la ciudad, pero la gestión de la ciudad comparado con la gestión de la nación no tiene nada que ver, son cosas muy diferentes. Sí. Muchos tienen ideas diferentes, además. Es un equipo bastante heterogéneo. Eso no es malo, porque la heterogeneidad puede hacer a la riqueza y a encontrar los puntos medios. Seguro. Digamos, puede ser una virtud, pero tienen que coordinarse bien. Macri prometió, y ellos hablan mucho del tema del equipo, ¿no? De la idea de la cooperación entre los talentos de cada cual. Eso hay que demostrarlo en la práctica y hay que aprender a hacerlo, y no es de un día para el otro. También eso necesita tiempo. Ahora, tienen que mostrar que progresivamente el equipo va siendo cada vez más aceitado, más eficiente, que cuando comete errores los corrigen. Me parece que hay todo eso sí se sabe, Sí, se demuestra que al cometer un error, la verdad que se corrige, eso es una virtud. Eso es una diferencia, sí. más que ellos insisten en marcar con Cristina, que siempre digamos, decía, yo no me equivoco nunca, la culpa es de los demás, digamos. Y Macri ha hecho un culto de esa idea, pero eso hay que convertirlo en práctica, ¿no? Decir, bueno, nos equivocamos en esto y ahora hacemos esto otro porque estamos corrigiendo. Y ahí siempre gobierno y comunicación son inseparables, ¿no? O sea, esta discusión de, bueno, después comunicamos pero nos ocupamos de gobernar, eso no puede funcionar, ¿no? En la política contemporánea, la gestión y la comunicación es básica, ¿no? La comunicación es básica. Es completamente inseparable, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que hay problemas de gestión y hay problemas de comunicación. Sin duda que los problemas de gestión en algunos casos son fruto de las circunstancias. Ahora, de todos modos, ellos creo que tienen que poder mostrarle a la gente que digamos, están haciendo no solamente su mejor esfuerzo, sino que el esfuerzo vale la pena, ¿no? Que hay un rumbo que hay que sostener. Y este desafío de los sindicatos creo que los pone frente a esa urgencia, ¿no? Es razonable que ellos digan, bueno, el empleo no se va a crear simplemente porque prohibamos los despidos. Al contrario, podemos terminar espantando las inversiones. Sí. Ok, ese es un buen argumento. Pero tienen que dar más información sobre los despidos que ha habido, mostrar que esos despidos tal vez pueden ser revertidos, por ejemplo en el área de la construcción, se sabe que en el área de la construcción ha habido despidos. Sí. Y entonces tienen que comunicar mejor qué van a hacer con la obra pública para revertir los despidos de la construcción. Claro. Es cierto que, veamos, eso tal vez no deje conforme a la gente, porque la gente tiene miedo de perder su trabajo. Por supuesto. Aunque no vean la ola de despidos, tienen el miedo, digamos, sí, ¿no? sí. El miedo existe y el miedo hay que combatirlo con una buena comunicación. Por supuesto que sí. Y bueno, en este programa hablamos mucho del tema de la pobreza y la verdad que yo estaba muy contenta cuando el año pasado uno de los ejes de la campaña del presidente Macri fue pobreza cero, ¿no? Y hoy, bueno, la situación social está muy difícil, es verdad que lo que vos dijiste es de la herencia, pero en estos meses con el aumento de la tarifa, etcétera, bueno, hay más inflación, obviamente hay más pobreza también, ¿no? Los datos nos dicen que hay más pobreza. Sí. Y hay algunas medidas que se tomaron para proteger a este sector que es muy importante, un 30% de la población la está pasando muy mal, pero convengamos que esas medidas no llegaron, o quizás el ajuste vino al principio y se toman las medidas después cuando en realidad tendría que haber sido al revés. Mirá, yo creo que ahí, bueno, a ver, la pobreza en Argentina primero es algo que se ha vuelto estructural, ¿no? Es un fenómeno que lo que a mí me llama más la atención y me preocupa es la tolerancia a la pobreza, claro. ¿no? La idea de que, bueno, esta sociedad parece que puede tolerar un tercio de gente sumergida y la gente se conforma con un plan social que no la saca de la pobreza, sino que la mantiene ahí. Lógico.
Hay entonces una situación de tolerancia que es, en realidad, es lo más preocupante, ¿no? O sea, hay que ponerse, realmente pensar en serio en que ponerse los zapatos, volvamos a ser un país, sí, digamos, donde la sociedad tiene un grado de integración y de inclusión social real, con empleo real, no con planes sociales, digamos. Y ese es un desafío que los gobiernos desde los años 80 en adelante no ha sabido atender, ¿no? La democracia no ha cumplido esa promesa. ¿Crees que tiene que ver más también con no solamente la dirigencia, bueno, la sociedad? Es una sociedad que lo toma la pobreza convive como... con eso, claro, ¿no? es un convive paisaje, con esa situación, digamos, es parte del paisaje. Y en parte, bueno, se refleja también en esta situación en la cual hay mal humor, hay preocupación por el tema, pero la verdad que hay una naturalización, ¿no? O sea, que la gente sobreviva con un empleo precario, un empleo público, como dice el propio Macri, dice, un empleo público que no sirve para nada a la sociedad y tampoco le sirve a ellos porque no es un empleo satisfactorio, de calidad, digamos, y con bajo ingreso, o un plan social. Bueno, eso es lo que hay que combatir. Ahora, la verdad es que ese combate va a ser muy difícil porque, digamos, el problema de la Argentina es que no solamente no tiene un gran atractivo para los inversores hoy para generar empleo productivo rápido, porque digamos, producimos pocas cosas, porque somos competitivos en pocas áreas. Es un mercado chico. Es un mercado chico, tenemos un montón de problemas estructurales. Hay un tema de inseguridad jurídica, ¿no? Que lo venimos heredando. Mala infraestructura, claro, digamos, sí. No es que tenemos que resolver un montón de cuestiones. No es que van a caer, como dice este gobierno, las inversiones, por arreglar con los hold downs, y van a caer las inversiones de una. Entonces yo creo que la promesa de la pobreza cero, que me parece que fue una muy buen compromiso de campaña y un compromiso de gobierno, hay que pensarlo en el largo plazo, ¿no? Claro. O sea, no hay que pensar que esto de acá a 3 años vamos a pasar del 35, 33 o lo que sea de pobreza hoy a cero. Lo más probable es que tardemos probablemente más de una década en revertir una situación que tendría que, digamos, que tal vez hubiera sido fácil o relativamente fácil revertir en el 2003 cuando Argentina tuvo una situación ideal para hacer un mercado de trabajo inclusivo en serio. Y ahí se desaprovecharon una enorme cantidad de oportunidades. Seguro. Ahora no tenemos esas oportunidades, tenemos oportunidades más acotadas, hay que aprovechar las que tenemos, que existen, digamos, pero van a llevar, digamos, seguramente una buena cantidad de años, ¿no? Entonces me parece lógico, porque el tema de la pobreza también se soluciona con políticas a largo plazo, ¿no? No es de un día para otro. Digamos, si uno suma infraestructura, educación, atracción de inversiones y reemplazo de los empleos precarios o de mala calidad por mejores empleos, verdadero. Digamos, no hay nada de todo eso que se pueda resolver en el corto plazo, claro. ¿no? Para cambiar solamente la cuestión educativa, que es esencial, se van a necesitar muchos años, ¿no? Por supuesto que sí. Y vamos a un tema de la corrupción, que también impresiona, porque así como dijiste que la pobreza, somos una sociedad que lo tolera, parecería que con el tema de corrupción también toleramos un montón de años de mucha corrupción, porque lo que vemos obscenamente ahora por la televisión, bueno, los bienes, ¿no? de Lázaro Báez, casas, campos y flotas de autos, que impresionan. Esto no fue un robo de un día para otro, digamos que fueron años de robar al Estado. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora sí parece que tenemos mucha bronca y que decimos que se vayan presos y que devuelvan la plata. Pero ¿qué pasó con todos estos años? ¿Por qué toleramos tanto? Y por qué tal vez sigamos tolerando en muchas otras áreas que no están a la vista hoy, ¿no? Porque la verdad que la corrupción no es solamente un problema del gobierno nacional, ni de la obra pública, ni del pequeño grupo que rodeó a Cristina debido a Lázaro, sino que hay una corrupción estructural, ¿no? Las prácticas corruptas son muy extendidas en la administración pública. La sociedad la tolera, el empresariado es un socio inevitable y muchas veces muy, muy entusiasta de las prácticas de corrupción. No hay forma, digamos, de que funcione la corrupción si no hay quien pague, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, ahí hay una cuestión que es de vuelta un déficit de la democracia que se ha agravado en vez de haberse combatido. La Argentina ha sido cada vez más corrupta, ha ido perdiendo su nivel de transparencia desde los 80 hasta hoy, y estamos en niveles muy inferiores a los de Brasil. O sea, Argentina es un país considerado estructuralmente como mucho más corrupto que Brasil,
donde hay niveles de corrupción escandalosas, pero hay una justicia independiente que está combatiéndola. Yo creo que el problema con la corrupción es que sin duda va a ser bueno que haya algunos ejemplos, ¿no? Que alguien finalmente pague, que no sea un perejil el que vaya, como pasó en los 90, que la única que terminó presa fue María Julia Alzogaray. O Alderete, ¿no? En algún momento. O Alderete, digamos, y la verdad es que me parece que haya ejemplos, me parece muy importante. Pero después tiene que haber reformas institucionales, ¿no? O sea, la transparencia hay que construirla con las prácticas cotidianas de cómo se hacen los contratos en el Estado, principalmente cuando son contratos muy onerosos con empresarios, digamos, ¿no? Que es la oportunidad ideal para la corrupción, es cuando hay mucho dinero y hay un funcionario y un empresario que tranquilamente pueden actuar en la oscuridad. Claro, ¿no? lógico. Entonces me parece que esa cuestión requiere también mucho esfuerzo, porque cambiar las prácticas no va a ser de un día para el otro. Uno puede verlo eso en lo que ha sido la experiencia de Brasil, claro. ¿no? Brasil está combatiendo la corrupción a través de la justicia, pero todavía no se ve que el modo en que se hacen los contratos públicos vaya a cambiar. Lógico, porque esto fue este gobierno. Exactamente. Sí. Bueno, entonces, el gobierno de Lula y este gobierno también. Entonces, es un problema de larga duración que el sistema político, con suerte, a lo largo de los años, va a empezar a enfrentar. Yo creo que Brasil está dando un poco la pauta en la región. Y ojalá que Argentina aproveche esa pauta sin necesidad de pasar por el descalabro de gobierno y de inestabilidad que está sufriendo Brasil. O sea, nosotros tenemos en ese sentido una oportunidad muy valiosa, que es aprender del ejemplo de Brasil sin tanto conflicto, ¿no? Pero bueno, esperemos que se aproveche. Y Marcos, ¿la sociedad puede aprender esto a ser más transparente, a ser más honesta? ¿Es un aprendizaje? Vos como sociólogo. Mirá, yo creo que la tolerancia del argentino medio a niveles altos de corrupción, bueno, vos lo dijiste, ¿no? Y el punto de partida es ese, digamos, ¿no? No es que queremos tolerar, no es que queremos transparencia, toleramos la falta de transparencia. Y en algunos casos somos partícipes de esas situaciones en la vida cotidiana. Acá hay como una tensión entre los ejemplos macro y los ejemplos micro, ¿no? O sea, la sociedad aprende a veces de las señales que se dan desde arriba, un gobierno que castiga a su propio funcionario, ¿no? Entonces, para Macri va a ser importante que algún kirchnerista termine preso, pero sobre todo va a ser importante cuando aparezca un macrista que metió la mano en la lata, que él no haga lo mismo que Cristina, digamos. Eso me parece que es muy importante, el ejemplo desde arriba. Y me parece que también hay ejemplos desde abajo que funcionan, ¿no? O sea, cuando en la vida cotidiana la gente empieza a darse tener, cuenta que la honestidad es valiosa. Que la honestidad rinde y que tolerar la corrupción cotidiana con el policía que nos pone la multa o que... No, porque llegamos a esto, lo que estamos viendo por televisión. Que nos puede ser el favor en la municipalidad, digamos. Sí. Esa no es una buena solución y hay soluciones mejores. Claro. Bueno, Marcos, la música es porque nos estamos yendo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes y los espero el miércoles que viene. Gracias.